Muy bien, continuamos con el curso de Adobe Photoshop CS6, estamos en la clase número 11 y en la clase anterior habíamos visto una herramienta muy interesante que se llamaba la herramienta del Heal Brush o la sanación de fotografías o retoque de procesamiento automático dentro de Photoshop. En esta vamos a ver la herramienta que sigue, que es la del pincel. Ok, así que para ello vamos a irnos a archivo, vamos a crear un archivo nuevo. Podemos seleccionar cualquier archivo de todos estos que tenemos acá en la lista disponibles. Yo voy a seleccionar este que ya tengo prefabricado, que son 1280 píxeles por 720 píxeles. Ustedes pueden generar el archivo del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este tamaño porque me resulta bastante cómodo, o incluso podemos presionar uno a medida. Vamos a hacerlo y voy a seleccionar uno de 600 píxeles por 600 píxeles. Y nos vamos a mantener una resolución de 300 dpi por ahora. Perfecto. El fondo de la imagen va a ser blanco para este ejercicio y vamos a presionar OK. Listo, tengo una imagen cuadrada de 600 por 600 píxeles. Voy a presionar la lupa y la voy a ajustar a la pantalla para tenerla lo más grande posible. En esta clase vamos a aprender a utilizar los pinceles de manera básica. ¿Okay? Los pinceles más avanzados, las propiedades más avanzadas, las veremos más adelante. Pero por ahora, los pinceles de manera básica. ¿Y de qué se trata el pincel? Se trata de una herramienta que te va a permitir dibujar. En este caso tengo la brocha muy grande, la voy a hacer más pequeña. Pero es una herramienta que te va a permitir dibujar cualquier cosa dentro de la imagen. Voy a presionar Control Z para deshacerlo. Y vamos a ver propiedades del pincel. Como podrán ver, yo puedo dibujar con un grosor en el pincel. Yo puedo seleccionar la brocha del tamaño o el tamaño del pincel, del grosor del diámetro, y lo puedo hacer más chico. Y puedo tener líneas más pequeñas en este caso. O aún más pequeñito, pueden ver que la muestra del cursor es muy pequeñita y ahora el trazo es más pequeño. Si yo selecciono el trazo más grande, pues tenemos trazo más grande y tenemos más grande y lo tenemos más grande aún, y si lo tenemos más grande lo tenemos más grande aún, al punto que ya podemos ponerlo en el máximo y casi, o les aseguro, no va a entrar dentro de la captura de su pantalla. Y esta es la herramienta del pincel. Pero como podrán ver en este momento yo estoy trabajando con un pincel duro, lo voy a poner grande y podemos ver que el trazo del pincel es duro. También podemos cambiar la dureza de ese pincel y ponerlo más suave. Por ejemplo, si lo pongo muy suave y dibujo, podrán ver que hay un degradado y la diferencia entre un pincel duro y un pincel degradado. Yo también podría tomar un término medio de este pincel, por ejemplo, por acá, y trazar en este sentido, y ahora tengo un término medio entre el duro absoluto y el completamente blando. ¿Para qué son los pinceles? Bueno, los pinceles dentro de Photoshop nos van a permitir dibujar con mucha libertad, sobre todo si tienes una tabla de dibujo, es decir, un bolígrafo con una tabla de soporte que funciona como un mouse y te va a permitir dibujar como si estuvieras dibujando con un lápiz. Estas son las herramientas más básicas dentro de la lupa, perdón, dentro del pincel. Una cosa muy interesante es que pueden estar viendo o no el cursor. Esto depende de las propiedades de su teclado. Si yo presiono la tecla de bloqueo de mayúsculas, desaparece el cursor de mi pincel, y si lo presiono, se enciende de nuevo. Esta es una duda muy común dentro de Adobe Photoshop. Me hacen preguntas a cada rato: ¿qué pasa? ¿Por qué se me desaparece el cursor? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Simplemente presionar la tecla de mayúsculas para bloquearlas, las que están encima del Shift del lado izquierdo del teclado, o debajo de la tecla de tabulación, o a la izquierda de la tecla A. ¿Ok? Y les va a permitir aparecer o desaparecer el cursor del pincel. Una opción muy interesante cuando estamos dibujando es que yo puedo resetear o restablecer el documento a los colores que yo tenga por acá en la paleta de colores del pincel. Que ya lo vamos a ver más adelante cómo cambiar estos colores dentro de esta misma clase. Pero por ahora supongamos que yo quiero colocar todo el documento ahora del color que aparece detrás de esta muestra, es decir, el color blanco. Si presiono Control Backspace o Control Borrar, la tecla de Backspace dentro del teclado, la que está encima de la tecla de Enter, me va a permitir hacer un borrón de todo el documento y restablecerlo. Si yo presiono Control Z para que aparezca de nuevo y quiero que todo el documento ahora se coloque del color que aparece acá arriba, en este caso es negro, puedo presionar Alt Backspace y se va a convertir el documento en negro. Entonces yo podría invertir las flechitas y entonces seleccionar un nuevo pincel para crear un nuevo tipo de dibujo en blanco y negro. Ok, perfecto.
Entendido esto, yo voy a presionar Alt, Backspace para que se coloque todo blanco, porque ahora el blanco está aquí adelante, y voy a invertir los colores y vamos a seguir viendo propiedades del pincel. El pincel por acá tiene unos presets. La primera propiedad son estos pinceles de aerógrafo, estas cosas que están por acá. Solo aparecen por acá porque ya he cambiado algunas propiedades. No me voy a meter con esto todavía, lo vamos a ver más adelante en clases dentro del curso. El siguiente es el determinador del tamaño del pincel y de la dureza del pincel. Incluso los tipos de pinceles pueden seleccionarlos por acá. Yo puedo seleccionar una brocha dura, puedo seleccionar una brocha blanda, puedo seleccionar una especie de brocha en forma de sombrilla, ¿ok? Puedo seleccionar una especie de brocha que tiene otro tipo de pelaje en el pincel. Pueden seleccionar muchos tipos de pinceles, y al igual que si estuviesen trabajando en un lienzo de verdad, si estuviesen trabajando con pinceles de verdad, tendrían una gran amplia gama de pinceles para dibujar en un lienzo. Pues básicamente funciona de igual manera aquí dentro del Photoshop. Tienen muchas otras versiones por acá y muchos tipos de pinceles. Por ejemplo, yo puedo pintar o podemos pintar gramita, y a medida que vamos pintando podemos crear alguna especie de gramita. Y si selecciono un tono de verde, por ejemplo, en la flecha del color, para cambiar el color simplemente haz clic en el color y selecciona la nueva temperatura del color que tengas. Y yo puedo tener una gramita por acá verde, y después puedo tener un verde más oscuro para hacer una combinación de hierba. Ok, fíjense que el cursor se va a degradar, esto lo podemos controlar más adelante. No es el único pincel, o no es la única brocha que hay otros pinceles, como pueden ver hay uno que es como una especie de... Sabemos que al utilizar este tipo de paletas podemos crear efectos muy similares a los que se crean en la vida real. Puedes ir pintando y creando composiciones de óleo dentro del lienzo, y bueno, básicamente tienes por acá una gran librería de pinceles o de tipos de pinceles que te pueden ayudar a crear ese tipo de efectos. Es muy interesante esta opción. Vamos a desplegar más opciones, podemos conseguir otras por acá, pero supongamos que es muy molesto estar viniendo para acá a cada rato para estar buscando las opciones. Pues simplemente con la brocha o el pincel activo, si presionamos clic derecho en cualquier parte del documento, se va a desplegar la misma ventanita que nos va a permitir mostrar todas las opciones. Y yo voy a poder cambiar la brocha del pincel a una brocha un poco más extraña. Clic derecho, puedo seleccionar otra y puedo seleccionar esta por acá. Tengo otro tipo de pincel y así van a poder crear otro tipo de composiciones. Puedo volver al color negro y cambiar el color negro y hacer otro tipo de composiciones y hacer un dibujo o una pieza de arte bastante interesante de acuerdo a su creatividad. ¿Ok? Estas son solo herramientas, la creatividad depende de ustedes. Lo siguiente que tenemos por acá, el siguiente botón, lo voy a mantener el botón presionado, en español se llama conmutar el panel de pinceles. Cuando lo presiono, nos va a desplegar todo un panel avanzado de controles de las propiedades de este pincel. No las vamos a modificar todavía, las vamos a ver más adelante, por ahora no, pero sepan que están acá y la pueden abrir por acá, presionando por acá. Y una vez que lo presionan por acá, ahora siempre lo van a tener por acá, que son la paleta de pinceles, y van a poder ver todas las opciones de los pinceles. Así de sencillo, es bastante simple. Lo siguiente son los modos en los que estamos produciendo contenido. No hemos visto los modos hasta ahorita dentro del Adobe Photoshop porque no hemos visto o no hemos manejado de manera correcta, y no les he enseñado a manejar de manera correcta aún el sistema de capas. Así que voy a dejar los modos para más adelante, pero recuerden, en la clase de modos, trataré de recordarlo en esa clase, que los modos afectan el comportamiento de muchas cosas. Por ejemplo, cómo se fusionan las imágenes, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante de la brocha o del pincel es que el pincel se vincula o está directamente vinculado a muchas opciones dentro del Photoshop. ¿Ok? Por ejemplo, está vinculado al normal, está vinculado al orden de las capas, a los canales. Incluso puedes tomar una muestra por acá de color y abrir la paleta de muestras, y yo quiero la muestra roja, y ahora puedes pintar rojo. Y ahora quiero naranja, y puedes tener naranja, y puedes agregar otros colores por acá y hacer composiciones cada vez más locas y ir agregando nuevos colores y etcétera. Incluso puedes tener acá una paleta de los colores que más utilizas para editar un proyecto y tener las temperaturas adecuadas del color para dicho proyecto en el que estés trabajando. Es decir, hay mucha versatilidad sobre esto.
yo voy a presionar Control Backspace para poner el documento blanco otra vez. Recuerden, es para activar el color blanco que tenga por acá disponible. Si tuviese otro color se pone otro color, pero en este caso es blanco. Y recuerden, Alt Backspace se va a poner del color que aparezca por acá en primer lugar. Control Backspace para ponerlo blanco otra vez y voy a restablecer este color a negro. Si presiono esta casillita por acá, se restablece cualquier color que yo tenga por acá y cualquier color que yo tenga por acá. A ver, si yo presiono esta casilla, magia, y restablecemos todos los colores, el orden original. Seguimos con los pinceles y vamos a ver ahora la opacidad. Voy a volver al pincel básico para explicar esto de manera más sencilla y puedo ver un trazo del pincel normal, el 100% de la opacidad de este pincel, pero si yo selecciono un porcentaje medio, pues puedo ver ahora la mitad de ese porcentaje. Aquí no se nota muy bien, pero fíjense que si paso el pincel por encima hay una opacidad, y cuando estoy solapando muchos, pues eventualmente crearé este 100% de temperatura, pero tengo que estar dibujando mucho para poder crear ese 100% de temperatura aquí adentro. Sin embargo, aquí afuera no. Esta opacidad se mueve, si presionamos la barrita podemos moverla hacia allá o hacia acá, o simplemente nos posamos dentro del nombre. Fíjense que el cursor cambia y podemos moverlo de manera automática. O pueden colocar el valor personal por acá, yo quiero 100, Enter, y listo, ya puedo dibujar a 100 de opacidad. El siguiente botón es un botón, fíjense que cuando le colocan el mouse, ya les voy a decir lo que dice. Dice usar siempre la presión de la opacidad. Si se desactiva la presión, vamos a ver otra vez. Si se desactiva, la presión se controla con el ajuste preestablecido del pincel. Traducción de esto: si estás utilizando una tabla con un lápiz, la sensibilidad o la presión, con la fuerza con la que tú presionas la tabla, si presionas muy suave, pues la opacidad va a ser muy suave. Si presionas muy fuerte, pues tendrás más dureza en la opacidad. En este caso yo no se los puedo mostrar porque, les repito, estoy trabajando con el mouse y no estoy trabajando con la tabla. Luego viene la opción del flujo. La opción del flujo es simpática. Voy a presionar Control Backspace otra vez. Tengo la brocha con un pincel de este tamaño y cuando activo la opción del flujo y lo pongo más en término medio, fíjense que tengo un degradado distinto. Y ustedes casi notarán el cambio, pero si yo pongo el flujo muy bajito, fíjense que el trazo es casi con opacidad. Puedo dibujar trazos muy tenues, pero si yo mantengo el mouse presionado y dejo el mouse por acá un momentico, se va a ir llenando de pintura, ¿ven? Es como una especie de spray. Y luego muevo el mouse por acá y va a seguir creciendo. Y tengo una especie de spray por acá. Pero tengo que moverlo. Si yo quiero que sea automático, activo esta opción, que se llama habilitar efectos de desarrollo del estilo del aerógrafo. O básicamente esto es como un spray, como un aerógrafo. Y cuando lo presiono, si yo muevo suavecito el mouse y dejo el mouse presionado en este momento y dejo el mouse mucho tiempo en esa posición, se hace más oscuro. ¿Lo pueden ver? Correcto. Si dejo el mouse mucho tiempo allí, se hace más oscuro. Si yo deshabilito esta opción, tendría que mover el mouse, y si lo dejo quieto allí nunca va a ocurrir nada. Tengo que moverlo varias veces para que se sobrescriba ese nivel de opacidad. Así que deben aprender. El nivel de flujo es muy interesante cuando están dibujando, cuando están haciendo composiciones dentro del Adobe Photoshop, y les va a permitir un dominio mucho más amplio dentro de la herramienta del pincel. Y esta herramienta del habilitar los efectos del desarrollo del estilo les va a permitir, recuerden, mantener el trazo fluido, y si dejan el mouse presionado no van a tener un reguero de tinta. Pero si aumentamos el flujo, lo ponemos por acá en la mitad y activamos la opción, fíjense que no hay flujo, o lo voy a poner más clarito. No hay casi flujo, pero cuando dejo el mouse presionado ahí se está llenando de tinta y tengo que mover el mouse porque se llena de tinta y así vamos poco a poquito. Ok, que quede muy clarito. Hay muchas opciones para trabajar con sus pinceles. Hay muchas más opciones, las veremos más adelante dentro del curso, pero esto es lo más básico del manejo de la herramienta del pincel. Y voy a presionar Control Backspace y ahora vamos a ver las otras herramientas que tenemos por acá. Por ahora yo solamente voy a llegar hasta la herramienta del lápiz. Activo el pincel y tengo un pincel de un tamaño muy grande y puedo dibujar el pincel. Pero si dibujo con un pincel, con el lápiz, con el lápiz. Y si ahora coloco el pincel y lo pongo igual de grandote, a ver, igual de grande, ok. Fíjense que dibujo acá, bueno, en este caso vamos a ponerle el flujo al 100%. Dibujo por acá con el pincel y dibujo por acá con el lápiz. Vamos a acercarnos a ver la diferencia. El dibujo con el pincel siempre va a tener un pequeño degradado con el píxel, muy pequeñito. En cambio el dibujo con el lápiz
es muy cortante, es decir, siempre va a haber una diferencia tajante, perdón, perdón, siempre va a haber una diferencia tajante entre el coloramiento de los píxeles que estaban antes en el fondo de la imagen y el coloramiento de los pinceles del color de tu lápiz. ¿Ok? Que quede muy claro que con pincel el degradado siempre va a ocurrir muy delgadito, aun cuando la brocha del pincel es completa y totalmente dura al 100%, siempre va a ocurrir un pequeño degradado. ¿Ok? Siempre va a ocurrir este pequeño degradado. En el lápiz no va a ocurrir, así que quede muy claro. ¿Ok? Lo siguiente en el lápiz, vamos a ajustar a la pantalla, volver al lápiz y voy a presionar control backspace para regresarlo a blanco. Es como solucionar, porque fíjense que si yo presiono el lápiz y lo voy moviendo, tengo estas pequeñas curvitas que no me permiten un trazo fluido. Esto está directamente vinculado al espacio, o al sistema de espaciamiento del lápiz. Y ustedes se asustarán, ¿qué acabas de decir? Bueno, es muy sencillo, simplemente abrimos la paleta por acá. Si no tienen el botón, recuerden que pueden presionarlo por acá, se abre igual. Y este espaciado lo podemos reducir. Y si yo lo reduzco, ahora el trazo, vamos a minimizarlo. Fíjense que ya no tengo la curva, voy a presionar control backspace y hago la misma línea y ya no tengo la curva, solo que mi pulso se ve mal, pero ya no tengo las barriguitas continuas a la hora de dibujar con el pincel. Y, perdón, con el lápiz, caramba, a dibujar con el lápiz, no con el pincel es el que vimos antes. El siguiente son las herramientas de sustitución de color. Los voy a abrir rápidamente con una foto de la clase anterior, voy a cerrar esto, voy a presionar control O para abrir, voy a abrir la foto de la modelo, ok, y básicamente me va a permitir sustituir colores. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta de sustitución de color, con Alt presionado yo puedo tomar una nueva muestra de color. Supongamos que quiero el azul de sus ojos, presiono el azul de sus ojos. Fíjense que cuando presiono con el cursor y mantengo presionado el clic, puedo ver un pequeño círculo cromático que me está indicando cuál es el color que estoy tomando, y entonces aquí voy a poder ver exactamente cuál es el color azul de sus ojos que estoy tomando, o cuál es el color rojo de sus labios que estoy tomando. En este caso voy a tomar el azul. Este azul estará bien. Y a medida que voy pintando pueden notar que le estoy dando a toda la foto o a toda la imagen un tono de color azul en base a ese tono. Es bastante útil, pero en ciertos casos específicos. Por eso espero que lo veamos más adelante, pero es muy complicado que se los enseñe porque hay otras maneras de obtener estos resultados de manera un poco más sencilla. Nunca más sencillo que el pincel, pero de manera un poco más precisa, perdón, esa era la palabra. Si presiono Alt y tomo una nueva temperatura del color de sus labios, por ejemplo este rojo, pues ahora voy a poder pintar o darle un tono rojizo a toda la fotografía de la modelo y voy a poder comparar el tono de la temperatura de una foto con otra. Incluso puedo sobreescribir la otra temperatura anterior. ¿Ok? Podemos crear alguna composición simpática en la que estamos viendo todo rojo, por ejemplo, y podríamos ver solamente sus ojos en blanco y negro y hacemos algo dramático, algo así, ¿ok? El siguiente o la siguiente muestra, voy a reiniciar esta foto, voy a cerrarla, vamos a ver, ok, perdón, control O para abrirla de nuevo, no tenía que cerrarla. Vamos a activar por acá y vamos a ver la herramienta del pincel mezclador. ¿De qué se trata el pincel mezclador? Me va a permitir mezclar píxeles. Me voy a acercar un poco. Esta sí es un poco utilizada, no es la más correcta, pero es utilizada para hacer un poco de maquillaje profesional dentro de Photoshop. Y qué bueno que tenemos acá la modelo, porque les voy a enseñar cómo hacer un poco de maquillaje de manera muy breve. Ojo, no es el retoque fotográfico ideal para hacer maquillaje a una mujer, pero sin embargo es una de las herramientas que se pueden utilizar para hacer maquillaje a un rostro masculino o femenino. Así que voy a seleccionar la herramienta del pincel mezclador, voy a mantener la brocha de ese tamaño y supongamos que tengo este color de temperatura central acá del maquillaje de la chica y quiero cubrir esta área oscura. Entonces yo presiono y dibujo hacia acá y fíjense que estoy creando como una especie de rubor. Si lo vuelvo a hacer voy a crear un error, así que voy a presionar control Z. Tienen que tener mucho cuidado de qué es lo que están pintando. Voy a presionar control Z y control Alt Z para deshacer de nuevo. Lo puedo hacer por acá en el rubor y fíjense que puedo crear alguna especie de maquillaje. Voy a presionar control Alt Z, Alt Z y Alt Z y Alt Z para deshacer todo esto. Si presiono la tecla Alt puedo tomar una nueva muestra de color, así que puedo tomar por ejemplo esta temperatura del cachete por acá, de la mejilla, y luego puedo crear un nuevo maquillaje basado en ese tono de la mejilla. Y fíjense que puedo corregir algunas
imperfecciones de la modelo, igualito por acá. Con Alt puedo tomar la temperatura por acá y crear un nuevo tipo de maquillaje siguiendo esa temperatura de color. ¿Ok? Y puedo suavizar un poco las expresiones faciales. Obviamente no es la manera más adecuada, les estoy haciendo la aclaratoria, sin embargo, es una herramienta que se puede utilizar para el retoque de fotografía. Así que no las voy a explicar más en detalle, pero ya conocen el pincel, el lápiz y algunas herramientas de la sustitución de color. Así que voy a regresar a la herramienta del pincel, voy a cerrar esto por acá. Esto es todo por esta clase.